Bueno, pues nos encontramos aquí para presentar el encuentro de fotoperiodismo de Asturias, que va a tener lugar, empezamos el día 30, 1, 2 y 3 de octubre, aquí en la Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón. Me acompañan, bueno, pues el director de la Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón, Bea, la directora de Cooperación de Asturias, Carmen, la directora de Nieves, perdona. La Junta Directiva de Médicos. La Junta Directiva de Médicos del Mundo, y Juan Ponte, el director de Agenda 2030, que son patrocinadores y colaboradores también de lo que es el encuentro de fotoperiodismo que va a tener a cabo, bueno, pues 1, 2 y 3 de octubre, pero hay actividades que ya han comenzado, ¿no? Nosotros, desde VLAI, que es la organización que gestiona y organiza el encuentro, queremos agradecer a los patrocinadores todo el apoyo que hemos tenido desde el principio para poder llevar a cabo este encuentro, y simplemente deciros cosas que vamos a tener durante el encuentro de fotoperiodismo de Asturias. Vamos a tener exposiciones en la calle, va a haber una exposición justo aquí a la salida del centro en Begoña, de Médicos del Mundo, y con imágenes también del premio de fotoperiodismo, que hemos recuperado el premio de fotoperiodismo este año. Vamos a tener una exposición de Fernando de Silva, que va a estar en el Dindurra, muy cerquita de aquí también, que también es colaborador de nosotros, y un par de exposiciones más de Pau, de Matías Gómez, que va a estar en la Biblioteca Jovellanos, y de Sur de Margaride también vamos a tener una exposición aquí en el centro sobre el mundo de la sidra, que está muy relacionado también con lo que los estudiantes están aquí haciendo en el centro. Aparte de eso, vamos a tener diferentes películas por diferentes institutos de Gijón, entre ellas Mediterráneo, que es una película que habla de la emigración, que habla de ese rescate en el mar, y Un día perfecto, de Fernando León de Aranoa, que habla de lo que es la cooperación al desarrollo. En fin, nosotros lo que pensamos es llevar la cooperación, llevar el humanismo, llevar la solidaridad a los centros, llevarlo a la ciudadanía, para que pueda compartir con nosotros también las vivencias que tenemos los fotoperiodistas y periodistas cuando, bueno, pues realizamos este tipo de trabajo. Y sin más, pues bueno, pasarte para que puedas comentarnos un poco. Bueno, pues nada, muchas gracias, Alex y compañeros en la mesa. A ver, aquí, cuando nos plantearon desde el encuentro de fotoperiodismo de Asturias que pudieran hacer algunas actividades aquí en el centro, pues empezamos a darles un poco vueltas y planteamos desde el principio lo siguiente. Nosotros somos un centro público, Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo, de la Consejería de Educación, y por lo tanto tenemos una obligación, en la medida de lo posible, de que los centros públicos estén abiertos a la ciudad y a la ciudadanía, que es un objetivo además que teníamos desde el principio. Además de todo eso, planteamos siempre que se hacen actividades en nuestro centro, que por donde estamos situados, en el centro de Gijón, Paseo de Begoña, tiene mucha demanda, que en la medida de lo posible esas actividades tengan que ver con nuestros contenidos curriculares, es decir, que el alumnado del centro, que tenemos cerca de 600 alumnos y alumnas, pueda aprovechar también esas actividades, alumnado y profesorado. Por eso en este aula en el que estamos hoy aquí se hacen muchas veces actividades externas, como catas de vinos, como talleres, etc. Pero esta, especialmente, este encuentro de fotoperiodismo, desde el primer momento que nos lo plantearon, tiene una relación muy importante con lo que hay que enseñar en la educación, obligatoria y no obligatoria, y en la formación profesional, porque lo trae además la ley orgánica, que es toda la transmisión, educación en valores de solidaridad, de responsabilidad, de igualdad, de participación democrática y de derechos humanos. Y este encuentro de fotoperiodismo, con el programa que tiene, es evidente que se va a tratar todo ese tipo de actividades. Y además, hicimos, y los organizadores han hecho un esfuerzo, por hacer actividades específicas para que los alumnos y alumnas de nuestro centro puedan aprender y participar. Por ejemplo, vamos a tener una charla de turismo sostenible con Fernando de Silva para el alumnado de turismo. Vamos a tener una charla sobre el mundo de la cultura sidrera a través de las imágenes, de la fotografía de Sur de Margaride, para el alumnado de servicios. Vamos a tener una charla sobre la matanza tradicional asturiana, para el alumnado de cocina. Y luego va a haber una exposición, toda la exposición de imágenes de sidra que tiene Sur de Margaride, la vamos a tener durante un mes. De tal manera que logramos conjuntar las dos cosas, que es centro público, abrirse a la ciudad en una actividad que además tiene que ver con los valores y principios de la FP y que el alumnado tiene que aprender, y en segundo lugar que nuestros alumnos y alumnas en estos días puedan disfrutar de los encuentros y puedan además tener actividades específicas para ellos. Así que un placer, es nuestro primer año y seguramente iremos mejorando toda la colaboración.
Bueno, yo en primer lugar quería agradecer la iniciativa a Alex Zapico como director del encuentro, pero también a todo el equipo que hay detrás de él, que a veces es un trabajo muy invisible para que hoy se pueda presentar esta programación tan intensa. Por supuesto a Roberto, al director de la Escuela de Hostelería, porque este espacio, ¿no?, acoja una buena parte de las actividades. A Nieves, como representante de Médicos del Mundo, que para nosotras es una de nuestras ONGs esenciales en todo este trabajo que hacemos desde Cooperación al Desarrollo. Bueno, por supuesto al director general de Agenda 2030, que dentro del Gobierno del Principado, toda esta línea de la Consejería de Educación a través de la Escuela de Hostelería, pero somos las otras dos áreas que apoyamos esta iniciativa. Desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo, para nosotras es muy importante que apoyar este tipo de iniciativas, de encuentros, porque a veces cuando pensamos en la cooperación al desarrollo pensamos siempre en todo ese trabajo que hacemos en el exterior, en los países en los que colaboramos, ¿no?, con los que trabajamos desde una línea de horizontalidad, pero también hay una parte muy importante que es lo que denominamos educación para el desarrollo, que son todas aquellas actividades que nos permiten, a través del fotoperiodismo, pero a través de la literatura, del cine, de múltiples disciplinas, ¿no?, promover una perspectiva crítica en la ciudadanía. Y como nosotras impulsamos buscar no solamente el conocimiento de otras realidades fuera de nuestra zona de confort y todas esas desigualdades y vulneraciones de derechos humanos que suceden en otros territorios, sino también promover una perspectiva crítica, ¿no? Una perspectiva crítica que nos haga corresponsables con las desigualdades que existen en el exterior, porque la cooperación al desarrollo como política pública no solo corresponde impulsarla al Gobierno del Principado a través de la agencia o de las direcciones generales de las áreas que colaboran, no solo corresponde a las ONGs de desarrollo con las que trabajamos, sino que cada uno a nivel individual y colectivo podemos, con nuestro compromiso solidario, ayudar, ¿no?, a todas esas situaciones. Creo que además es un momento muy pertinente para un encuentro de este tipo, porque estamos en un contexto internacional muy complejo. Seguro que, creo que podemos pensar en el genocidio en Gaza, que creo que tenemos que condenar públicamente y con voz clara, pero es cierto que hay otras muchas situaciones de desigualdad en el mundo, ¿no? Como apuntaba Alex, la semana pasada inaugurábamos una exposición del fotoperiodista Manu Bravo, que recoge en el Museo Barjola, también en esta ciudad de Gijón, que recoge escenas de los conflictos en Siria y en Líbano desde 2011, atrocidades estremecedoras. Podríamos hablar de otras situaciones de genocidio, como el de Ruanda en 1994, que ese sí fue reconocido y en el que en apenas 100 días se asesinaron a más de 800.000 personas. Como digo, es un contexto internacional muy complejo, que no es nuevo, y que además también es un momento complejo para toda la labor periodística, ¿no? Por apuntar un dato, solo en Palestina, desde la escalada de hostilidades en 2023 y el asedio israelí parte de hace muchas décadas, fueron asesinados 247 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Creo que también cuando hablamos de la labor del fotoperiodismo, del periodismo, tenemos que pensar no solamente en los periodistas del norte, en las y los periodistas del norte, sino también en los del sur global, ¿no?, en todos aquellos que pertenecen a los territorios que son vulnerados. También la UNESCO, que es una de las agencias de Naciones Unidas que publica anualmente, y os invito a que conozcáis, ¿no?, ahí hace un seguimiento de todo lo que es la labor de los medios de comunicación. Hablaban en el último informe de que el 85% de los asesinatos de periodistas permanecen impunes en el mundo. Son 66 asesinatos en lo que va de año, y en ese cómputo, porque tiene un observatorio específico, desde el 1993 son 1.813 periodistas asesinados. Y creo que cuando hablamos de la labor del fotoperiodista, de la fotoperiodista y de los medios, también es importante recordar que la libertad de expresión es un derecho humano, y en ese marco, como venimos apuntando también con toda esta ola reaccionaria de desinformación, de los discursos de odio, también nos permite poner
en valor el papel de la información, que para la cooperación al desarrollo es, como decía, muy importante porque nos permite esa construcción de una ciudadanía más solidaria y comprometida. Hablamos de todos esos conflictos. En 2025 hay más de 120 conflictos armados en todo el mundo, más de 305 millones de personas que dependen exclusivamente de la ayuda humanitaria. También por eso es un momento complejo, porque quizás, como habréis oído también en los medios, hay una tendencia, estamos en una situación de crisis de financiación y de liquidez de la ayuda oficial al desarrollo, no solamente por el cierre de la agencia americana de la USAID, por la política del gobierno de Trump, sino porque hay otros países de la Unión Europea que se vienen apuntando a una ola de recortes en lo que es la cooperación al desarrollo. Así que, como decía, pertinencia de estos encuentros que apoyamos desde la agencia, que pretendemos que se consolide y que estaremos ahí, y que creo que al final, como apuntaba Alex, pues es una llamada a la reflexión internacional y a la solidaridad. Así que muchas gracias. Juan. Muy buenos días. Reitero, por modo de la síntesis, los agradecimientos que acaba de expresar la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz. Un placer estar aquí apoyando desde la dirección de la Agenda 2030 lo que consideramos que es un imperativo ético. La Agenda 2030 lleva por lema la idea de que nadie es más que nadie, y de esto se sigue como corolario que nadie debe quedar atrás, nadie puede quedar atrás. La Agenda 2030, por tanto, se sustancia en tres pilares que es importante conocer. El pilar de la sostenibilidad social, en segundo lugar la sostenibilidad medioambiental y por último la sostenibilidad económica y participación ciudadana. La sostenibilidad social se refiere a la defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la eliminación de todas las desigualdades estructurales. La sostenibilidad medioambiental, fundamental también, se vertebra en torno a paliar los efectos adversos del cambio climático, lo cual es una evidencia científica, y que tiene también que ver con las cuestiones que aquí se ponen en el tapete, encima de la mesa, con políticas energéticas que no se basen en el expolio, en esquilmar recursos, especialmente a los países del sur global, y también se refiere a la protección de la biodiversidad. Y en último término, como apuntaba, la sostenibilidad económica pivota sobre el trabajo decente, sobre la idea de que nadie puede tener un trabajo de mierda, de que nadie puede ser explotado, que no se puede explotar de manera impune la fuerza de trabajo de la gente, de las clases populares. Todo esto que acabo de expresar no lo inventa la Agenda 2030, son valores humanistas que previamente ya se expresaron en otras declaraciones, en otras normas y en otros convenios. Por eso comenzaba mi intervención diciendo que es un imperativo ético apoyar, como también lo hace la Agencia de Cooperación desde el Gobierno de Asturias, o como hacen Médicos del Mundo y como hacen otras entidades y otras instituciones, un evento del tamaño, de la envergadura y de la importancia que tiene este encuentro internacional, porque además a través de la imagen, que la imagen también es un texto desde el punto de vista semiótico, se puede expresar ese horror al que también se refería Beatriz, y que hay que contextualizar, ¿no? Que hay que contextualizar también a través de la creación artística, de la mirada crítica, de la palabra y de un ejercicio de concienciación de lo que a veces se denomina como catástrofes humanitarias, pero que no son catástrofes en un sentido neutro, son situaciones provocadas o inducidas por malas políticas, ¿no? Por malas praxis. Malas praxis que se podrían sustanciar y expresar de una manera muy sencilla: todo aquello que vulnera el derecho internacional. Todo aquello que vulnera el derecho internacional tiene que ser condenado, tiene que ser execrado, y como digo, este encuentro internacional, de una manera muy directa, de una manera muy impactante, pues nos ayuda a tomar conciencia del momento tan crítico que atravesamos también políticamente. Digo políticamente para las personas jóvenes que les escucháis, en el sentido más noble del término, en el sentido de que todo el mundo somos animales políticos que tenemos que convivir, y no convivir por el mero hecho de estar juntos, sino para vivir bien, que de eso se trata, ¿no? De la política la fundación de la civilización, que es el tener una vida buena. Y como queremos tener una vida buena es aquella que se basa en la justicia social. Y de eso trata este encuentro internacional, y por eso, pues, desde el Gobierno de Asturias
y desde las entidades sociales que trabajan también en todas estas problemáticas, apoyamos este encuentro internacional. Muchas gracias. Si nosotros teníamos y nosotras algo claro es que Médicos del Mundo era una pata importante en este encuentro y sobre todo también con el trabajo que están haciendo con el premio Luis Baltueña. Entonces, nada, pues por si no nos conocéis, un poco decir que es una ONG de acción humanitaria independiente y que trabaja en situaciones de emergencia y también en problemas de exclusión o digamos para incluir a todas las personas en situación de vulnerabilidad que están aquí cerca de nosotros también. Y luego tenemos proyectos de cooperación al desarrollo relacionados o queriéndonos relacionar fundamentalmente con tener unos buenos sistemas de salud, porque creemos en el principio de salud universal, que aparte desde el enfoque de derechos humanos y género, que hay que decirlo que todos nuestros proyectos más o menos tienen que tener este enfoque y nosotros a través de los proyectos nos financiamos. Entonces, normalmente tenemos esas tres patas de emergencia, proyectos de inclusión o proyectos relacionados más con nuestros vecinos de aquí y luego las emergencias, aunque hay otras ONGs grandes que también están más grandes y más especializadas sobre todo en emergencia. Entonces, a raíz del genocidio de Ruanda, atacaron la sede que teníamos allí en Médicos del Mundo, ayudando porque estábamos con proyectos de cooperación y murieron 3 cooperantes nuestros, entre ellos un fotógrafo, esto en el año 95. El fotógrafo que estaba documentando lo que estábamos haciendo se llamaba Luis Baltueña y entonces creamos un premio ya hace, va a hacer 30 años, estamos en la convocatoria del 29 aniversario, que intentamos hacerlo desde el punto de vista del arte y de la buena técnica y como que fuera digno para los fotógrafos que participaban, y hay unos jurados que son realmente personas que saben mucho de fotografía y comunicación. Entonces ya tenemos como 28 colecciones de premio primero, premio segundo y bueno, unas fotonas de mil demonios que para elegir las que hemos elegido para este proyecto pues nos ha costado un poco. Lo pusimos como vidas desplazadas y los derechos que se suspenden cuando la gente se tiene que desplazar, que como sabéis hay millones y bueno, ya estamos viendo, además ahora se retransmite, ya no es una foto fija, ahora resulta que también en la televisión tenemos cómo emigran, lo teníamos en blanco y negro de nuestra experiencia propia y ahora se está viendo en la tele en directo cómo se están desplazando día sí día no en el genocidio que está sucediendo en Gaza, que es evitable absolutamente y que obviamente no es una guerra y que debería de parar y que estamos, bueno, nosotros tenemos ahí un equipo y también atacaron la sede. Entonces, nada, lo que nosotros aportamos es un poco el complemento que tenemos entre la solidaridad y las acciones y devolver algo de lo que estamos haciendo y algo de lo que está pasando a través de la imagen, que bueno, coincide mucho con lo que significa fotoperiodismo, que la gente lo tiene que mirar y la obra te va a decir algo, siempre que hagáis algo, aunque sea para cualquier tipo de propaganda, a través de la imagen se va a intentar comunicar, como dice Juan, semántico, te traspasa y te hace cambiar, a veces, por lo menos pensar y a veces cambiar. Y en ese punto estamos, un poco de incidencia y un poco de denuncia y sabemos que también hay cosas buenas y también de vez en cuando hay herramientas y fotografías que demuestran cómo hay gente que de forma silenciosa está también ayudando siempre en estos procesos, pero claro, lo gordo lo deciden arriba y hay decisiones ahora mismo que son imperdonables. Gracias. Pues desde Vilay... Muchas gracias, que no sale de... Nada, gracias a vosotras. Desde Vilay, junto a sus colaboradores, en este encuentro que es el Dindurra, la Universidad de Oviedo, Reporteros Sin Fronteras, el Centro de Hostelería y Turismo, la Agencia de Cooperación, Agenda 2030, Médicos del Mundo, el Ateneo Obrero, es decir, un montón de colaboradores que ha hecho posible que nosotros podamos poner esta primera piedra del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias aquí en Sisión. Que deciros que el programa va a estar en la web
que distribuiremos en el centro algunos también programas para que los podáis tener, que vais a tener, por resumir, exposiciones en la calle, exposiciones en museos, que vais a tener también actividades propias en el centro, pero actividades abiertas en horario de tarde, que sé que es mucho más complicado, pero que en horario de tarde tenéis algunas actividades que creemos que son muy interesantes y que probablemente alguno de vosotras y de vosotros vengáis, y que va a haber también algunas actividades paralelas, como por ejemplo un concierto a las 10:30 de la noche en el Dindurra el viernes y una proyección de fotos, si no me equivoco, el día 30 en el Toma 3. Es decir, que hay varias actividades que, bueno, pues que las podéis ver en el programa, y sobre todo muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en el lanzamiento del programa, y que os iremos mandando más información. Gracias a vosotros por el esfuerzo y mucho éxito. Y si me permites una cosita más, invitaros a la inauguración hoy a las 7 en la Biblioteca Jovianos de la exposición de Pau. Vale. Que eso hay que animar. Se nos ha quedado ahí. Pues muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Aprovechar. ¿Alguna pregunta de forma, de fondo, sobre el programa, sobre lo que estamos haciendo? Aprovechar. Si tenéis alguna, He visto que habéis tomado, creo que notas, alguna de vosotras. Si no preguntamos, ya verás. Sí. Me había preguntado sobre lo que hablasteis antes de la ola de desinformación y bulos que actualmente se obvio que está viendo en España. ¿Creéis que hay alguna forma de regularlo, combatirlo o corregirlo de esta ola de bulos y desinformación? Es una pregunta más política, creo que tendríais que responder vosotros ahí. A ver, ¿No? lo primero es la educación de la gente, saber que existe la desinformación y conocer un poco los medios. Con contestarlos sabéis, porque hacer medidas es bastante difícil. Y yo, si me permitís, que también soy periodista, aunque estoy de director del centro, pero también soy periodista y es mi profesión de origen casi, aunque la abandoné hace años. Lo que comenta ella, está claro que además aquí en el centro estamos para intentar formarnos, y una de las cuestiones que cada día vemos más, no lo digo por vosotros, que además vosotros yo no doy clase, ¿no?, pero que cada vez vemos más en el ámbito educativo, ocurre lo siguiente: el alumnado, es decir, la ciudadanía que viene a haberse formado en etapas anteriores y que tiene su propia vía de información, no sabe distinguir entre lo que es opinión y entre lo que es información, y entre lo que es un reportaje y entre lo que es una noticia, y evidentemente tenemos muchas vías para informarnos, pero yo creo, en la opinión como ciudadano y como director también desde el punto de vista educativo, que un objetivo que tenemos que hacer aquí o lograr aquí es intentar que se pueda, o que podáis tener claro, o que cualquier persona que entre a informarse tenga claro que una máxima siempre es consultar varias vías de información, no solo una. Y otra máxima también es la de reflexionar, que también tenemos la cultura de la contestación instantánea, ¿no? Yo veo algo y rápidamente voy a contestar. A veces hay que pararse a pensar y pararse a ver otros medios. Y sobre todo también eso, saber distinguir cuando alguien está dando una opinión, como la que yo estoy dando ahora, o cuando alguien está contando una noticia, objetivamente, que siempre va a tener su punto de subjetividad, pero hay que intentar saber distinguir. Bueno, es mi opinión. Yo creo que hay que cuestionarlo todo, siempre, todo lo que vemos, y más ahora con la inteligencia artificial. Es decir, durante una época, la época que a mí me tocó, era un poco más fácil intentar encontrar la verdad, era un poco más fácil, un poco más... No sé si era más fácil, pero había rutas para llegar a ella. Ahora es mucho más complicado con la inteligencia artificial. Muchas veces yo, incluso yo que tengo 3 hijos, les enseño algún vídeo y me tienen que decir ellos: papá, eso es inteligencia artificial, no es verdad. Es decir, y yo que me dedico a esto. Entonces creo que ahí tenemos una trampa complicada. Y probablemente habría que legislar eso para tener controlado que todo aquello que sale con inteligencia artificial podamos tener contrastada la información, porque todo lo que nos está llegando muchas veces no tiene por qué ser verdad. Siempre se ha manipulado. Yo el primer conflicto que cubrí fue la guerra de Irak y ya estaban manipulándose todo, absolutamente. Pues imaginaros ahora con las redes sociales. Pero yo creo que lo más importante es cuestionar siempre al que tienes enfrente. Es decir, me acuerdo en una conferencia hace muchos años en Barcelona que una periodista nos decía, era un curso más que una conferencia, nos decía: cuestiona todo lo que yo te diga. Es decir, cuando salgas por esa puerta, empieza a cuestionarlo, ¿entiendes? Entonces nunca te quedes con una verdad absoluta, y creo que eso es lo más importante para todos y para todas. Bueno, yo desde la visión de la administración también, como invitación, ¿no?, que tenemos que fiarnos también de qué fuentes de información estamos consultando la información, ¿no? Al igual que apuntarles que hay que cuestionarlo todo, y ahí también creo que no solamente es la obligación, sino que también la administración tenemos un deber, ¿no?, de transparencia y de publicar pues toda la información que podamos generar, y que sean, pues eso, datos también accesibles y comprensibles para que quien quiera consultar algo pues
tenga una fuente institucional, ¿no? Yo siempre, evidentemente, en la red de la cooperación al desarrollo, hoy está aquí Médicos del Mundo, que como decía es una de nuestras aliadas con las que trabajamos en Sierra Leona, todo el tema de salud sexual y reproductiva, pero también en población saharaui y en otras muchas iniciativas. Creo que ese es uno de los retos también pendientes, ¿no? De hecho, ahora sabemos que la información para la población joven se mueve fundamentalmente a través de redes sociales, y ahí a lo mejor también tenemos que hacer nosotros un esfuerzo, ¿no? Porque muchas veces es TikTok de donde sacas la información y quizás ahí no estamos. Entonces, bueno, creo que es un punto, pues eso, de buscar fuentes de información que sean fiables, que sepáis que los datos o la información que están transmitiendo es real y verdad, y no dejarnos guiar también, pues eso, a ese golpe de titular, que yo creo que ahora estamos cada vez más en velocidades de información espontáneas y que de repente cambia al minuto, y quienes estamos al final acabas mirando pues incluso a nivel de administración, ¿no? El Twitter de no sé qué ministerio, y la información corre mucho. Antes la teníamos solamente en papel y esperábamos al día siguiente casi a saber lo que había pasado el día anterior, ¿no? Entonces, bueno, como consejo, pues esa labor de utilizar fuentes de información que sean fiables, más allá de que estéis de acuerdo o no con la información que trasladan. Yo añadiría, ¿cómo te llamas? Yo añadiría, Yago, lo siguiente: cuando dos personas piensan lo mismo, una de las dos está pensando por la otra. Quiero decir que nunca hay que dejarse arrastrar por la opinión mayoritaria, por lo menos como mínimo hay que contrastar el contenido de esa información. Segundo comentario, contra alguna interpretación que se hace últimamente, ¿no? No es cierto que previamente, yo creo que también lo apunto ahora Alex, viviéramos como en el reino en el que los medios de comunicación eran absolutamente transparentes, perfectos y maravillosos, y entonces ahora la juventud es engañada de manera masiva por las redes sociales. Ni lo uno ni lo otro. Es decir, desinformación siempre hubo, lo que pasa es que ahora está multiplicadísima por las redes sociales. Yo creo que quien no haya compartido una noticia leyendo solo el titular porque ese medio es afín a uno ideológicamente, que tire la primera piedra. Es decir, el ser humano es así, somos así. Entonces sí que tenemos el deber periodístico, que decía muy bien, de contrastar y de cribar esa información. Entiendo que los medios de comunicación no tienen la misión de compartir toda la información que les llega, sino de cribarla y ver cuál es verdadera y cuál es falsa. Y lo otro, yo creo que no se puede dar así. Lo que sí añadiría es, como decía muy bien Bea, la directora, ir a las fuentes fiables, a las fuentes que están como más reputadas, que son fiables, pero también yo abriría otro melón a otro momento, más jóvenes, que sería, yo creo que necesitamos influencers, necesitamos tiktokers y youtubers que busquen la verdad, y que busquen la transparencia y que busquen la veracidad. Es decir, yo creo que hay que dar la batalla también en el campo en el que ahora hay intoxicación. Pero esto digo que, yo soy profesor de filosofía en otra vida, esto nos llevaría a otro debate, ¿vale? O sea, sabéis que hay como una posición que será de retirada de los medios, ¿no? Y de retirada de las redes, porque es un espacio que ya está tan tóxico que ahí no hay nada que hacer. Yo soy más partidario de dar la batalla en todos los lugares, ¿no? Entonces necesitamos gente joven, como vosotras y como vosotros, que intenten trasladar la verdad y la veracidad a todos los espacios. Y las redes sociales yo creo que son espacios fundamentales de socialización y de concienciación. ¿Alguna pregunta más? Esta tapa muchos Pues, con eso. Esta da para mucho, pues de todas maneras, 7:30, las miradas, ¿cómo es? Lo tengo aquí apuntado, las miradas de actualidad, el día 3 de octubre, vamos a hablar de esto. Es el viernes, ¿Entiendes? ¿no? Exacto. A las 7. Aquí en la escuela. Aquí en la escuela. Es decir, creo que sería interesante que... No, el 3 de octubre. 3 de octubre. Creo que sería interesante. Aparte vamos a tener a una persona que salió, Cayet, que ha salido de Gaza hace muy poco tiempo, y que es Fisher, bueno, es quien movía a los periodistas en Gaza, y creo que es muy interesante poder escucharle. Aparte, bueno, va a estar Manu Bravo, va a estar gente de Reporteros Sin Fronteras. Creo que va a haber un debate interesante, Patricia Simón, es decir... No, y una cocina, ya desde el punto de vista del protocolo, nunca hagas lo que hice yo al principio de la rueda de prensa, que es poner una galleta de, bueno, en este caso, mini suspiros del Barca, pero así, no me di cuenta, entonces, bueno, después... No, yo creo que no saldrá. Esos detalles... Queda muy humano, tampoco hay que ser... No nos patrocina, ¿vale? Bueno. Que no haya botellas de plástico, por eso sería otra botella mía, porque contaminan, etcétera, ¿no? Entonces, mejor el cristal, pero bueno, Pues muchas gracias, ¿no?
Sí, nada más. Muchas Aquí gracias. vamos a estar ayudando. Gracias a vosotros y mucha suerte. A todos. Ambicioso.